Voy a empezar entonces, pues chiquilla. Yo primero quería darle las excusas por el martes pasado, que me tocó una entrega de esas duras, duras de trabajo. Y la verdad es que podría haber hecho la clase, pero no habría tenido tiempo para prepararla. Entonces me parecía que igual eso para mí es una irresponsabilidad, pues. Como ponerme a improvisar, no me parecía correcto. Así que preferí que nos viéramos ya con todas las cosas como más ordenaditas, a pesar de que igual con las chiquillas, nosotros con la charagüilla, con la otra facilitadora, con la Jojo, la Caro, siempre nos estamos reuniendo y tenemos planificaciones mensuales, pero aún así cada clase tiene su desafío y por eso preferí eh, suspender la semana pasada. Y de todas maneras, bueno, ahí nos pusimos de acuerdo con la Vane, que tenía también hartas cosas importantes que ver con ustedes, así que creo que fue bastante bueno y provechoso el tiempo del martes pasado, ¿no? Digo por lo que supe, ¿sí? Háganme con Sí, el dedito así nomás por último. Ya, y entonces, bueno, miren, yo les voy a contar algunas cosas, porque hoy día estamos cerrando ya este primer módulo, que yo no le pondría, digamos, como, no lo numeraría, ¿ya? Como que fuera así como el módulo uno, porque creo que este primer mes ha sido un tiempo de conocerlas a ustedes, que la he ido distinguiendo, aprendiéndome los nombres de cada una y todo, porque es más complejo cuando uno no se ve cara a cara. Las dinámicas que teníamos el año pasado, por ejemplo, que la Luisa y la María Eugenia las conocen bastante bien, que teníamos un tiempo para tomar tecito, las chiquillas llegaban con sus cositas ricas, aprovecho de pasar el dato, la Luisa hace unos pay de limones exquisitos, y bueno, es distinta esta dinámica, y sentía que necesitaba un tiempo como para conocerlas, más allá de que estén los objetivos, digamos, del taller súper claro, era importante poder conocerlas a cada uno, saber eh, en qué condiciones llegaban al taller, no solamente en términos, digamos, académicos, como se podría pensar cuando uno plantea un taller de escritura, sino también en términos emocionales, cognitivos, creativos. Y por lo tanto, para mí, estas 4 sesiones previas fueron muy importantes para poder hacerme una idea de cómo poder abordar el taller, y creo que en ese sentido, por lo menos desde mi lugar como facilitadora, ha sido bastante provechoso porque las he podido conocerlas durante este transcurso de tiempo. Y por lo mismo, retomando la idea que señalaba al comienzo, este módulo no tendría para mí, digamos, como una numeración, sería como el momento cero donde se hace un diagnóstico, ¿cierto? Desde la pedagogía siempre uno realiza un proceso de diagnóstico desde donde uno puede abordar los contenidos. Significa que no es que se replantee, digamos, el proyecto como tal, digamos, en términos curriculares, sino en cómo vamos a abordar, digamos, ese proceso. Como yo les contaba también recientemente, con el resto de las facilitadoras estamos trabajando de manera coordinada y articulada. Por eso, por ejemplo, el tema del autorretrato que estuvieron viendo ustedes con la Caro, con la Jojo, qué sé yo, se repitió en todos los módulos. Es porque estamos trabajando de esa manera eh, para que, digamos, todo este proceso sea más productivo para cada una de nosotras. Eh, y bueno, nosotras estuvimos abordando ¿cómo se llama? El autorretrato desde la palabra, desde el momento inicial, que es como cuando los niños aprenden a hablar. Es como decir, es balbucear. En, en, Dentro de las corrientes artísticas, por ejemplo, se hablaba del dadaísmo como una forma de cuando los niños aprenden a hablar, ¿no? Ya, es un poco eso, es abordar la palabra y reflexionar respecto a la palabra y sus posibilidades para poder empezar a realizar nuestros primeros trabajos. Por eso yo les pedí que indagáramos un poco en el autorretrato, pero con respecto a ello me gustaría contarles que el autorretrato no va a ser algo que nosotras vamos a entregar ahora con este primer módulo que se cierra, sino el autorretrato va a ser algo que nos va a acompañar durante todo este proceso y va a ser lo último que vamos a entregar, ¿ya?
para que tengamos todo este tiempo. Sí es importante que las que ya avanzaron en su autorretrato, porque eso lo van a tener que continuar trabajando, lo puedan ir nutriendo durante este tiempo. Y si tienen, aunque sea una frase, para las que no me han enviado nada, que me envíen esa frase que tengan, o lo que tengan, o la palabra que tengan, o lo que descubrieron durante estas semanas. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando lleguemos al último módulo podamos hacer, digamos, una comparación entre nuestro momento inicial de cómo ingresamos al taller y cómo estamos terminando ese proceso, que yo creo que va a ser súper productivo también para todas ustedes. Tengo otra tarea pendiente también con ustedes, que es enviarles el resumen de las 2 últimas clases más la clase de hoy día. Como yo les contaba, había estado en un proceso bien exigente de un trabajo que tuve que entregar, y la verdad es que luego de que entregué ese trabajo, se me vino como una bola de nieve, porque todo aquello que fui dejando para después, no sé si les pasa, se me fue juntando todo, así que ahora lo tengo como tarea pendiente para poder enviárselas, pero me comprometo a enviarlo lo antes posible. O sea, si ya no es mañana o pasado, va a ser de aquí al viernes, se los voy a estar enviando, ¿ya? Bueno, y me gustaría entonces a partir de eso preguntarles también cómo han visto ustedes, cómo han vivido este taller y qué cosas les gustaría a lo mejor incorporar dentro de este proceso, para que no sea un monólogo que yo haga, pues, sino que lo hagamos, lo construyamos todas juntas. Y después yo les voy a contar un poco lo que yo tengo pensado que podamos realizar, les voy a sugerir esta propuesta para que la conversemos entre todas. Y finalmente les voy a dejar una tarea para que no se me olvide. Entonces, voy a ceder la palabra. ¿Quién quiere partir contando un poco cómo ha sido este proceso? Yo. ¿Ya? Vamos con Paola. Dale. Paola primero y después la María Eugenia. Ya listo. Yo soy Paola, así que pues, quiero decir, soy del año pasado. Vale. Bueno, el trabajo, sinceramente, lo subestimé. Si bien comencé a arriesgarme a escribir, entre comillas, hace un mes atrás, porque lo que tenía era puras palabras y yo decía, pero bueno, no sé cómo ordenar todo esto. Y me sucedió que hubo cosas, muchas cosas que tenía acumuladas y que nunca había hablado de eso con nadie. Entonces, sentía como pudor, no sabía cómo expresarlas. Igual hay muchas cosas que quedan, que me hubiese gustado comentarlas, pero es que no sé cómo, tengo como una confusión entre si es biografía y es autorretrato. Entonces, como ya nos explicaron que es un autorretrato y no biografía, más peludo me ha costado el trabajo. O sea, ha sido tremendo desafío. Y ayer, por obra y gracia, de repente empezó a salir todo como una especie de vómito. Disculpen la gráfica, ¿no? Pero fue así. De repente empezó a salir y salir y salir y salir y no sé si es lo adecuado, o sea, si según la estructura que tú nos enseñaste, Nina, va por ese lado, pero es que no me quedó de otra. Y después de eso, más liviana que una. Por lo menos hoy siento que algo va a salir de ello, pero me ha costado mucho, mucho. Eso es. Bien, gracias, Paola. María Eugenia. Bueno, yo le quiero decir a Paola que no se preocupe porque va a seguir siendo difícil, porque yo estuve el año pasado, me costó un mundo también. Lo que pasa es que, como dice ella, ahora tiene muchas ideas, mucha lluvia de ideas, como se dice,
y ponerlo en un papel, tratar de darle el sentido que uno quiere y que la otra persona entienda, es muy difícil. Yo estoy nuevamente en eso. Se me ha hecho un poco más fácil porque tengo más coherencia con lo de memoria y con lo de escritura. Como que las dos partes van como digamos, hacia adelante, creo yo. Entonces, el hecho de tener un poco la diferencia de que la memoria, valga la redundancia, es memoria, y tú la vas aplicando en la escritura con lo que quiere decir, quizás eso un poquito me ha ayudado algo, pero todavía me cuesta mucho, todavía me gusta, escribo algo y uno empieza a revisarlo y empieza a quitarle las cosas, a agregarle más cosas, y después al final termina con que no era lo que yo quería, entonces de nuevo hay que empezar, pero se me ha hecho un poquito más fácil, un poquitito. No más fácil, estoy hablando de lo mismo y Corina sabe, porque ella sabe lo que yo escribía. Estoy hablando de lo mismo, pero quizás estoy haciéndolo, creo yo, un poquito mejor, pero me gusta mucho, sobre todo la memoria que te saca eso, como decía Paola, todo lo que uno tenía dentro que no es capaz. Y a mí me sucedió algo muy, muy interesante, que a mí el año pasado me daba vergüenza escribir lo que escribía y leerlo, que alguien me lo leyera y que yo escuchara lo que yo estaba escribiendo de adentro. Y lo que ha pasado ahora es que no me da tanta vergüenza y pienso, da lo mismo, es lo que yo siento y lo siento de esa manera nomás. A lo mejor hay otra más profunda, qué sé yo, pero da lo mismo, es lo mío y me gusta gustando. Eso creo yo. Gracias, María Eugenia. ¿Quién más? Yo por acá. Dale, ¿cómo estáis? Hola, bien. ¿Y ustedes? Hace mucho Bien, frío acá muy en la bien. octava. Espero que Magali esté bien. No he hablado con ella ahí, pero hace frío en la octava. Bueno, más o menos repetir lo mismo o basarse en lo mismo que las otras niñas, amigas, compañeras del entramado, que me ha pasado, bueno, ha sido como un deshilachar una madeja de lana que ha estado guardada por mucho tiempo. Entonces, eso ha sido como el ir soltando palabras, frases y rememorando otras cosas que finalmente las tenía uno como guardadas. A mí me pasa eso por lo menos, me ha pasado con los recuerdos, con los audios que tú has enviado, Corina, que me han servido un montón, con el tema de trabajo de memoria de Vanessa, que ha sido como remover muchas cosas guardadas. Que yo le explicaba a la Vane la otra vez, el otro día que hablamos por interno, que es como tu petaquita que vais dejando guardada como recuerdos y dolores y tristezas, y que llega un momento en que las tenéis que sacar nomás, porque es necesario. Y eso me ha pasado con el curso, con el entramado. Al votar y al expresar eso en escrito, han salido como todo, como un remesón de emociones, tanto alegres como tristes. Entonces ha sido súper complejo poderlas poner en papel y organizarlas. A mí se me ha hecho súper complejo. Pero finalmente me ha ayudado tanto el tema de la charagüilla, porque finalmente ha sido como juntar todas esas palabras y organizarlas dentro de los octosílabos. Al final todo el curso ha sido como muy, muy completo. Entonces, yo cuando tomé el curso, debo decir que yo lo tomé por escritura. Entonces, yo juraba y perjuraba que era solo ustedes. Y cuando me vi este remesón, que llegué ahí como chapuzón a todas las clases, fue como, ¡guau! No puedo, no voy a alcanzar, no voy a lograrlo. Y parece que sí ha resultado. Así que les agradezco. Eso también quería decir, agradecer el espacio. Y me ha servido un montón. Gracias, Angelín. ¿Quién más? Verónica. Sí, a mí me pasó lo mismo que a Angelín. Yo pensaba que era bueno, me inscribí en escritura, porque justamente yo había empezado a escribir un diario desde abril de este año, relacionado con la pandemia. Las cosas que me fueron pasando, mi viaje de Santiago a Valparaíso,
y situaciones que fueron pasando. Entonces, como estoy sola acá, sin nadie, entonces necesitaba expresarme y empecé a escribir todos los días un poco. No todos los días, cada 2 días, cada 3 días. Entonces, de repente igual sentía que no me expresaba bien, que no decía lo que pensaba como lo hubiese querido. Pero bueno, lo escribía y seguía escribiendo. Entonces, cuando vi esto de escritura, el taller, dije, esto me va a ayudar a escribir mejor este diario. Entonces fue uno de los motivos por los que me inscribí. Pero como dice ella, ha servido mucho porque uno va aprendiendo de todo tipo de cosas, porque yo décimas nunca había tratado de aprender, pero lo encuentro lo más entretenido que hay. La memoria también ha sido importante para uno porque uno se acuerda de cosas buenas, cosas malas, y bueno, y trata de sacar las cosas que han quedado. Pero es importante poder expresarse, decir realmente lo que uno siente escribiéndolo. Entonces, ha sido muy entretenido y beneficioso para mí. Eso. Qué bueno, Verónica. Sí, porque en realidad este es un proceso que no es solamente lo expositivo con lo que uno se pueda quedar de cada sesión, sino que se devuelve. La tarea la tienen ustedes y además la tienen durante la semana, entonces algo que emocionalmente puede ser más fuerte de lo que uno pensaba, decir, como tratar los temas de feminismo, literatura o lo que sea, es algo súper sencillo en cuanto a transmisión de a lo mejor de conocimiento, pero de ahí a desarrollar algo distinto y entrar en un proceso, como yo les decía, un viaje, una introspección, es muy diferente, porque no es como un curso que uno pudiera tomar a lo mejor en la universidad o en otros lugares. Es un trabajo que es personal. Exactamente. Y además en este momento tan especial que estamos pasando, para mí ha servido, yo creo que si no tomo entramado, me vuelvo loca, porque seguir más tiempo encerrada en un lugar sola es bastante complicado. Entonces, para mí, yo le cuento a mis hijas, ha sido como la salvación para no volverme loca, yo creo, de estar aquí, porque no salgo. Tengo mucho miedo de poder contaminarme. Tengo una hija que trabaja en el hospital, entonces ya ve la realidad siempre. Pues no es como la cuentan. La cosa no se ha mejorado. Entonces, todo eso me tiene más encerrada y ella me prohíbe que salga, ella viene, me trae mis cosas. Yo pido cosas al supermercado, por internet, y la verdulería internet. Entonces, para mí es súper importante tener contacto con otros seres humanos, es muy necesario. ¿Cierto? Bueno, para todas en realidad. Sí, eso. Gracias, Vero. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, yo Luisa. Yo no lo tengo muy claro lo que tengo que hacer, te lo digo con toda sinceridad. Porque el año pasado tú a veces nos pedías que hiciéramos un cuento, que relatáramos una experiencia, y ahora lo que no tengo muy claro, cuando tú primero nos hiciste toda esa imaginería, ¿sí? Que fuéramos cada vez buscando una palabra que nos representara, y eso después como que buscáramos uno que más nos representara, y lo volcáramos en un poema. Hasta ahí yo lo tenía más o menos claro. ¿Sí? De ahí para adelante hay algo más cuando tú hablas de que vamos agregando nuevas ideas. Esas nuevas ideas van a ir integrando ese poema en forma, haciéndolo más largo o haciendo otro tipo de poema. Sí, ese es un texto que nosotros tenemos, que le vamos a ir incorporando cosas. Si es que en el proceso a mí me parece algo distinto, que no lo había descubierto, yo lo voy a integrar ese texto. Hasta el momento la mayoría no tiene textos largos, son textos de no más de un párrafo, y eso está súper bueno porque significa que lo podemos ir trabajando. Ahora, también puede ocurrir que a lo mejor yo sienta que ese texto que realicé está completo, entonces simplemente lo vamos a someter a reflexión, porque durante todo este proceso pueden surgir nuevas cosas. Entonces, por eso yo les decía, ese texto, les voy a pedir sí que lo que tengan, aunque sea una palabra para las que no pudieron avanzar más, pero lo que tengan, que me lo manden al correo, ¿ya? Pero lo vamos a ir construyendo durante todo este proceso, porque hacer un autorretrato es mucho más complejo de lo que cualquiera de nosotros a lo mejor podríamos pensar. Es bien complejo. Porque la diferencia que tiene con otro tipo de textos es que yo, por ejemplo, podría escribir un cuento hablando de una temática que tenga que ver con la mujer o con lo que vivimos nosotras las mujeres, pero yo me puedo, salir de ese relato. Y es como que no me afecta a mí en lo personal. Cuento la historia de alguien,
Lo miro pero como espectador. Claro, y además, al ir como espectador, en el fondo no me expongo. Y en la autobiografía, perdón, en el autorretrato, lo que nos ocurre es que nos vemos expuestas. Entonces entramos con unas disyuntivas que pueden ser desde lo ético, desde decir, ¿seré yo o no? O me estoy, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Cuando está dentro de como de la fábula, me estoy ficcionalizando, me estoy contando una historia que tal vez no es. Bueno, ese proceso de reflexión es súper importante, porque, bueno, yo le he venido hablando las 2 últimas veces que nos reunimos, que aquí es un trabajo de sinceridad, por lo tanto el artificio de la escritura no lo estamos usando todavía como tal, y por eso yo les decía, no voy a hablar de literatura propiamente tal. Partí hablando y proponiendo la palabra, la reflexión acerca de las palabras, porque si no, si nosotros nos íbamos directo a la literatura, que la literatura es un tipo de texto que busca un fin estético, íbamos a recurrir inevitablemente al artificio. Y al recurrir al artificio vamos a adornar todo aquello que a lo mejor lo que nos resulta más duro de nuestro autorretrato, tal vez no se iba a revelar como quisiéramos, y entramos en un conflicto con nosotras mismas, con ese texto. Entonces hay hartas cosas ahí que es importante irlas trabajando, y todas en su justa medida, porque tiene que haber una armonía entre lo que puede ser la técnica que vayamos a aplicar, de repente como la estrategia escritural, desde qué perspectiva, ¿se acuerdan cuando hablábamos del yo? Porque el autorretrato se inicia desde el yo. La última vez que nos vimos un yo que era colectivo, ¿cierto? Que se hablaba de las mujeres, de cómo una mujer se representaba en colectivo, que también es interesante, ¿ya? Pero aún así nos expone. Entonces vamos a ir ese texto en la medida que podamos, irlo completando de aquí a que termine este proceso. Y si no, reflexionándolo. Eso también puede significar que el mismo poema que yo escribí, ¿pueda yo modificarlo? Sí, Ponte tú, dentro de la estructura que yo hice, yo ya tengo armado mi poema y con eso yo lo di por terminado. Pero claro. como tú dices, de que uno podría en algún otro momento más adelante pensar de que hay algo que me faltó poner, yo lo puedo modificar. Exacto. Y cada cierto tiempo lo vamos a ir leyendo. Podría yo irle agregando o intercalando cosas que me parecen que en esa parte deberían estar escritas. Esa es la idea, sí. Ya. Eso es lo que no me quedaba muy claro cómo era lo que tú nos estabas pidiendo. Sí, y por eso es complejo para mí abordar ejercicios creativos dentro de este espacio, porque si se fijan, escribir un texto tiene mucho, o sea, nosotros podríamos hacer un texto de creación colectiva, pero es otra forma de abordarlo. Pero lo que tiene que ver con un autorretrato es muy de uno. Entonces, en realidad acá lo que necesitamos es buscar nuestros tiempos. No sé, pues si tal vez el único tiempo que tenemos disponible para hacer un ejercicio de reflexión es cuando me despierto a las 8 de la mañana, bueno, a esa hora tengo que darme 5 minutos y pensar y reflexionarlo, y si tal vez ya tengo el texto listo, volver a leerlo. Tengo que ir al texto todas las veces que yo necesite. O de repente si estoy pensando en mí o en mi familia, en lo que sea, y se me ocurre algo y digo, oye, esto en realidad no lo había visto, ya, ahí voy y lo integro al texto, ¿ya? Y lo vamos nutriendo, porque es un proceso más largo de lo que realmente tal vez imaginamos. Y estoy segura que incluso las que piensan que lo tienen ya listo, terminado, van a encontrar cosas distintas en este último tiempo, porque cada módulo nuevo que vayamos trabajando va a aparecer también un conocimiento y una reflexión distinta que nos va a hacer pensarnos nuevamente desde otro lugar, y eso seguramente nos va a dar otras visiones, ¿ya? Así que sí, Luisa, eso es. Ya. Muchas gracias. Y quiero agradecer públicamente a Anelín, nunca sé cómo, Ayelín, ¿cómo te llaman? Angelín, Anelín, no sé, que ya está con el micrófono cerrado. Porque fue muy amable en ayudarme ayer con ciertas dificultades que yo tenía en la parte de manejar un poco mejor el computador. Así que muchas gracias. Es una bella persona y de muy buena voluntad, así que se agradece en el alma.
quería decirlo. Sí, la Angelín yo también he notado que tiene muy buena disposición siempre, ¿ah? Siempre es, Sí. uy, pero tal Me vez está yo le podría escuchando ayudar ella. con esto. Sí, 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 tiene muy buena disposición. Ya, ¿Alguien muchas más quiere, gracias. digamos, decir algo más de este proceso, de esta primera etapa? Yo cortito. ¿Ya? Quiero agradecerla, ha sido súper intensa, no me han dado ni una tarea, mandé la primera. Fui como avión y después, avión de Camiroaga, me fui a la cresta. Y fue súper intenso, aparte para mí es un desafío, porque se está riendo la Angelina. Para mí fue un desafío porque a mí no, yo relaciono esto con lenguaje del colegio, y a mí me cargaba, me daba paja. No creo ser tan mala escribiendo, porque en la universidad me iba bien con esas cosas, que también tuve que hacer cosas, trabajos así, de otro tema así, pero me iba bien, pero me cargaba. Pero igual quise tomar el entramado entero, o sea, tenía que tomarlo, pero era aceptar estar en el entramado con la condición también de estar en este taller. Quise tomarlo como desafío, como para buscarle el otro lado a la escritura, y se lo he encontrado. Me ha gustado harto, no sé si es como lo preferido que tengo en la vida, pero me ha gustado harto, y más desde el descubrirme, o desde soltar cosas, o del descubrir a ustedes, pues, a otras mujeres, de retroalimentarme con ustedes. Así que ha sido súper lindo, intenso, intensísimo, desde los audios, pero eso, muchas gracias. ¿Se han dado cuenta que, bueno, nosotras partimos de la palabra, yo le explicaba más o menos, y le he ido explicando todo el tiempo por qué de la palabra, ¿cierto? Que le decía recién, ¿por qué no partimos de la literatura al tiro? ¿Cierto? Habría sido súper, además, súper fácil. Pero ¿saben qué? No solamente partimos de la palabra, que yo creo que acá está la reflexión del día de hoy, porque tenemos muchos tipos de palabras, y el lenguaje y la lingüística la podemos abordar de muchas maneras, pero nosotros, de todo eso que rodea la palabra, en realidad nos centramos en el verbo aplicado a nosotras. Y esto tiene que ver con algo que es súper interesante, y que es, en el fondo, reconocerse en las acciones, en lo que hemos hecho antes, en lo que somos hoy día, porque desde siempre el verbo ser ha sido tal vez el más importante, y cuando uno se lo enseña a los más chiquititos es lo que más cuesta, como trabajar esa visión de ser y de estar. En inglés tenemos el verbo to be, ¿cierto? Ser o estar. Y acá reconocernos en este actuar, o en cómo estoy o cómo soy, es bien interesante, que no ha sido cualquier palabra en el fondo. O sea, las palabras, nosotras cada una tiene 7 palabras, ¿cierto? Pero más allá de esas 7 palabras que fueron parte del ejercicio de autorreconocernos, tiene que ver con un autorreconocernos en la acción. Y esto viene en la literatura desde el principio de los tiempos, ¿ya? Todos los textos sagrados de alguna manera lo recogen, por ejemplo, textos prehispánicos, como hay unos textos mayas, en donde se propone también este inicio de los tiempos, y siempre está en un actuar, y ese actuar está de la perspectiva del ser, que es lo mismo que nosotros tal vez conocemos con la Biblia, ¿cierto? En el Génesis, para los que estudiaron en colegio, a mí me tocó estudiar toda la vida en colegios católicos, y era como, siempre en el Génesis era, en el principio de los tiempos, era Dios, y Dios dijo, hágase tal cosa, y eso se hizo, hágase el mundo y se hizo, hágase tal, y así fue haciendo todo. Pero ¿qué quiere decir con esto? Que este tipo de texto, más allá de tener un carácter sagrado en cuanto a lo religioso, tienen también y esconden un código y una sabiduría que es interesante. Y no es menor, porque todas las culturas, o gran parte de las culturas, todo este tipo de relatos, aunque sean de manera oral, siempre prima este ser como fundador de todo, porque es algo importante en la vida del ser humano. Cuando nosotros nos fundamos como seres humanos, nos constituimos y nos reconocemos a través de la palabra, pero esa palabra no cobra sentido hasta que no es algo que además se evidencia en las acciones que nosotras realizamos.
Entonces, bien interesante, porque con el autorretrato, en el fondo lo que estamos haciendo es refundarnos a nosotras mismas. Si en algún momento nos fundaron o nos institucionalizaron porque, no sé, en el colegio al que asistimos querían un tipo de niñas, a lo mejor con el cual no siempre tuvimos esa relación directa. En mi caso yo tuve muchos choques en el colegio, me costó mucho abordar todo ese proceso porque me costaba mucho seguir ciertas reglas. O empezaba a preguntar por qué. Y yo creo que a varias de nosotros nos pasa lo mismo. A las mujeres generalmente nos pasa eso. Porque nos fundan, digamos, de una manera. Usted es esto, o la señorita tiene que ser de esta manera. O sea, nos faltaba la monjita, yo le decía que estudié en colegio católico, que decía, es que las señoritas no hacen eso. Es que las señoritas se sientan de esa manera. La señorita, y uno entraba dentro de esa fundación de señorita. Con el autorretrato lo que nosotros tenemos también es la posibilidad de refundarnos y desde nuestro ser, y de lo que hacemos, desde ese verbo. Tal vez negando todo lo que podríamos haber negado en algún momento. Bueno, entonces, desde esa perspectiva era interesante mencionar esto del verbo. Y hubo algo que yo lo tenía como ejercicio y no lo pude completar porque tuve problemas con la tecnología. ¿Se acuerdan cuando yo les mandé un video que era de una canción? La escucharon y que después la tuve que mandar al WhatsApp porque no me funcionó el hacerlo en la sesión. Uy, no me acuerdo yo. ¿Ya? Y era una canción que decía, con el coraje de frente voy a ganar la batalla. Na, 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 ni, na, 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 ¿no? No. De la Ile Cabra. Es de la hermana de Residente. Es de la hermana de Residente. Sí. Sí. Ay, no, yo ni la vi, ni lo vi. Yo tampoco. Podríamos poner el link ahí, efectivamente. Yo la mandé ese día que terminamos la sesión, se las mandé al WhatsApp. Pero ¿Cuándo fue eso? fue cuando nos reunimos 14. la última... El 14 de julio. Fue el último día. Sí. 14 de julio. Sí. Yo no la miré porque como que no me metí al WhatsApp. No me meto tanto al WhatsApp. ¿Sabes lo que pasa? Que de repente son tantos los WhatsApp que uno como que no lee tanto. Sí, a mí me pasa eso. Y se me pone, los tengo tan llenos de cosas. No supe. Bueno, pero ¿por qué era interesante esa canción? Que ahí hay alguien, la Carolina, que estaba en el chat, si nos puede ayudar poniendo ahí está el link, para que después las que necesitan lo escuchen. Súper bien. ¿Ya? Lo interesante de eso era que se planteaba esa como autorretrato desde el ser, porque decía, soy tal cosa, y se empezaba a digamos, como autodefinir. Entonces, por eso yo la sugerí. Ahí estaba el soy súper claro. ¿Ya? Así que, bueno, ojalá cuando tengan tiempo la puedan escuchar, porque no sé quién estará de anfitriona, me imagino que la Vane, ¿no? Como para intentar reproducirla ahora. Bueno. Pero eso tenía relación con el autorretrato y con este verbo, que dentro de todo es como lo más interesante. Y les voy a adelantar también que lo que vamos a ver y que vamos a empezar a construir desde del siguiente módulo, ya vamos a dejar un poco este lenguaje poético y vamos a ir directo a lo que tiene que ver con la narración, o con esa forma de expresión literaria. ¿Por qué lo digo? Porque me gustaría hacer la última reflexión con respecto a los textos que hemos visto. Yo les decía que estábamos reconociendo hasta el momento los tipos de texto por su silueta, que se les denomina, ¿ya? Técnicamente uno habla de la silueta del texto. Y nosotros habíamos visto solamente textos de tipo poético. Y también la poesía es interesante porque también es fundacional. Fíjense que era lo más importante desde la perspectiva de los griegos y todo. La poesía era totalmente ensalzada frente a otro tipo de textos que nosotros pudiéramos acudir.
al ser fundacional lo quise fusionar con esta autobiografía y buscar tipos de textos autorretratos. Y busqué tipos de textos similares que tuvieran esta forma de poesía justamente para que lo pudiéramos trabajar desde esa perspectiva. Y yo no sé si les conté o si en algún momento se los dije, pero la poesía es un texto que tiene que ver con lo sagrado también, porque se funda en la palabra y se funda en el verbo, y eso también es un dato, desde mi perspectiva no menor, que habría que reflexionar. Y por lo tanto, leer un poema no es como leer un cuento. Uno lee un cuento y le queda la historia perfecta, ya quién es el protagonista, lo que le pasó al niño, a la niña, qué sé yo, y queda súper claro. Pero en el caso de la poesía se lee como, o debiera leerse como un tipo de texto sagrado, en el sentido de que se reflexiona y que tiene algo que comunicar, un mensaje que puede ser mucho más profundo que a lo mejor la forma de abordar o leer un cuento, una novela u otro tipo de texto, ¿ya? Entonces, eso también es importante, porque ahora cuando volvamos a nuestro autorretrato, es importante que no solamente lo leamos y que le veamos a lo mejor si estamos de acuerdo con las comas o con los puntos, sino que la reflexionemos durante todo el tiempo que podamos volver a acudir a él. Y para eso, bueno, ya hablábamos de esta dicotomía que teníamos entre lo que era el artificio y la palabra desde la sinceridad misma. Aunque no nos guste a lo mejor, si hay algo que me suena y que desde mi intuición me dice que tiene que ir, lo pongo igual, total voy a tener un proceso mucho más largo para poder abordarlo. Bueno, y desde ahí vamos a empezar a jugar porque hemos jugado poquito en este último tiempo. Y les voy a explicar algo que me gustaría pedirles, que es el primer ejercicio, que les voy a pedir que me lo manden al correo antes de la siguiente sesión. Les voy a pedir que escriban una tarjeta de presentación. Esta tarjeta de presentación es igual como si yo me tuviera que presentar en un trabajo cuando tengo que ponerle al currículum la primera parte, no sé, proactiva. Uno siempre se echa cualquier flor en los currículums, ¿ah? Trabajo en equipo, sí, sé muy bien trabajar en equipo, todas las cosas positivas que uno piensa que deben ir ahí, eso yo les voy a pedir que lo hagan como una forma de tarjeta de presentación. No puede pasar ¿cómo se llama? El párrafo. No puede ser más largo que eso, tiene que ser súper cortito. Así que ese va a ser nuestro primer, y le vamos a poner el ensayo número 1. El ensayo número 1 se llama tarjeta de presentación. Y eso es lo que vamos a tener de aquí a la próxima semana, el próximo martes. Carolina, perdón, ¿sí? Cuando hablas de un párrafo, ¿a cuánto te refieres de extensión? ¿Media hoja? Pueden ser 4 líneas. Ya. Pueden ser 4 líneas, 5 líneas. De 4 a 6 líneas yo creo que está bien. ¿Qué vamos a estar desarrollando con esto? Pero, ¿sí? Dime nomás, pero, por ejemplo, ¿puedo preguntarte? Sí, claro. Digamos, es una tarjeta de presentación, pero yo refiriéndome a mi profesión que pueda tener, y yo lo explico, a eso va, sí, digamos, evocado a como cuando, sí, pero algo importante. Lo podemos hacer, por ejemplo, desde la perspectiva, si a mí lo que más a lo mejor me caracteriza es mi maternidad, por ejemplo, yo podría presentarme tal como que fuera un currículum, pero como que yo me fuera a presentar como mamá. Ya, si eso es lo que me define, es que lo estoy poniendo un ejemplo así como de ese tipo. Si a lo mejor lo que a mí más me define es mi espacio creativo o mi quehacer, no sé, yo ya me he dado cuenta que aquí hay varias de nosotras que somos artistas, que escribimos, o que pintamos, o que hacemos algunas cosas por el estilo. Entonces, si lo que a mí
me representa más dentro de lo que yo quiero decir es eso, bueno, así me voy a presentar. Pero es de la misma manera en que uno hace un texto de presentación para los currículos, solamente que llevado a lo que yo creo que quiero contar de mí. Si es el ámbito profesional, desde esa perspectiva. Si es desde la familia, o si es desde como hija, o si quiero presentarme como mujer frente al mundo, es como que se le estuviera entregando esta tarjeta al mundo, bueno, también. Y hay algo que es importante señalar y que yo no les había sugerido, yo les di unos tips en el último resumen de contenido que les mandé, que ha sido el primero y el último, para la escritura del autorretrato, pero hay algo que es importante que nosotras realicemos como ejercicio. Y es que cuando escribamos, lo que vayamos a escribir, lo que sea, o con la charagüilla, lo que vayamos a hacer, en todos de aquí para la vida, por favor, chiquillas, escriban como si ustedes estuvieran, o como si ustedes fueran la Gabriela Mistral, o como que fueran el Premio Nobel de Literatura. Así, creyéndosela así, como que aunque digan Flor, ya, Flor está bien. Creyéndose el cuento. Siempre. Porque el primer temor de la hoja en blanco se vence cuando yo digo, no, si yo hago esto y lo voy a hacer bien. Entonces, porque si no empieza como el temor de, ay, es que no hay reglas. Entonces, siéntense a escribir como que esto fuera parte de su oficio. Las mujeres manejamos muy bien la palabra, y en eso yo creo que estamos todas de acuerdo. Lo que pasa es que algunas la manejamos desde la oralidad, desde conversar, desde contener a una amiga. Si nosotras tuviéramos que grabarnos cuando damos un consejo, por ejemplo, y eso después lo transcribiéramos, sería un buen ejercicio, porque nos reconoceríamos en la palabra. Entonces, esa es la idea, y por eso este primer ejercicio va a ser la tarjeta de presentación, que le vamos a llamar de esa manera, y va a ser el primero de 3 que vamos a hacer durante esta semana. Y en el fondo es para que ya empecemos a desarrollar lo que yo les venía adelantando, pasamos este proceso que yo les decía que a mí me importaba conocerla y todo. Yo tengo más o menos claro ya cómo puedo abordar este proceso, porque he visto que hay una diferencia importante entre lo que fue el primer entramado y lo que es hoy día el entramado. En cuanto a intereses y a una serie de cosas que yo he estado detectando. Y una de las cosas que vamos a hacer, que yo me comprometo también a trabajar, es que en cuanto a los tiempos, yo espero poder enviarles la planificación del módulo completo, para que cada uno de ustedes sepan qué vamos a tratar durante la sesión, ¿ya? Entonces ahí ustedes van a saber, por ejemplo, qué vamos a tratar en cada sesión y qué tiempo le vamos a dedicar a cada parte de eso que vamos a tener distribuido en ellas. Y en esto va a estar los objetivos de cada una de las sesiones, con las definiciones, en términos pedagógicos. Vamos a tener algunos principios que vamos a trabajar clase a clase, y esos principios los vamos a poder someter a debate. El primer principio que les dejo como reflexión, ya para ir terminando, es que toda estética tiene su ética. Y lo voy a explicar, y eso lo pueden anotar en su cuaderno porque es algo para que lo podamos reflexionar. ¿Toda estética tiene su? Ética. Uh-huh. Yo diría que el resumen un poco del proceso que hemos estado llevando a cabo. Porque si hemos tenido dificultades para escribir nuestro autorretrato, tiene que ver justamente con que, por una parte, queremos que el texto quede bien hecho, técnicamente, qué sé yo, que esté todo, que quede bonito, o que a una persona le pueda interesar cuando lo lea. Esa es una parte, en la estética. Y por otra parte está la ética. ¿Será que es así? ¿Será que yo me debo presentar de esta manera? Y hay todas estas preguntas que nos han surgido durante este proceso tienen que ver con eso. Nosotros hemos llevado a cabo un proceso que ha sido de creación, que está en donde involucramos la estética, pero se nos ha topado con la ética propia. Entonces, como principio, yo les postulo esta frase: toda estética tiene su ética. Y el próximo martes lo vamos a debatir, la idea es que ustedes lo puedan pensar. Sí.
¿ya? Entonces, vamos a dividir las sesiones de esta manera. Vamos a tener un tiempo de cada sesión que tiene que ver con los objetivos de aprendizaje que tengamos para cada uno de ellos. Estos objetivos de aprendizaje no solamente, como les decía, tienen que ver con lo académico, sino que tiene que ver con lo emotivo, con lo creativo, y vamos a tratar de abordarlo desde esa tridimensionalidad. Luego de eso, lo que tenga que ver con los ejercicios creativos, ya más en la práctica, cómo desarrollamos esto en la práctica, y por último, estos principios que los vamos a someter a debate, ¿ya? Entonces, hoy día dejo expresado esto para que lo podamos reflexionar en la clase siguiente, y esto nos va a servir para un trabajo de creación colectiva que vamos a tener de aquí a final del proceso, en donde nosotras tal vez vamos a poder llegar a una especie de manifiesto de este entramado. Lo vamos a ir construyendo de manera conjunta. Entonces, lo primero sería pensar si estamos de acuerdo o no con ese principio que yo estoy proponiendo. Podemos estar en acuerdo o en desacuerdo. Y entonces el próximo martes vamos a ver si lo defendemos o si no, si lo hacemos propio o no. Y ahí van a ir surgiendo varias cosas. Y vamos a hacer ejercicios de escritura creativa a partir de eso, ¿ya? Eso, entonces yo ya más o menos tengo esa forma de poder abordar el trabajo con ustedes, y a la vez también quiero decirles que estoy súper abierta a que ustedes también puedan hacer propuestas. Entonces, como en el WhatsApp tenemos muchas cosas, porque todas las chicas están, la Caro escribe, la Jojo escribe, la Vane escribe, entonces para las que quieran o lleguen a una reflexión que puede ser respecto de su trabajo, del mismo autorretrato que están escribiendo, del ejercicio de la tarjeta de presentación que tenemos para la próxima semana, o de este principio, si se le ocurrió algo, incluso si, como decimos coloquialmente, si en volada se nos ocurrió algo y lo quiero compartir, chiquilla, mándenmelo al WhatsApp, el día que sea y cuando quieran, y lo empezamos a conversar. Profe, una consulta, yo le envié una décima la última vez por correo, no sé si le llegó. Sí. Ya. Sí. Así que bueno, eso sería lo del día de hoy. Ok. Charaguilla, ¿estás por ahí? Dani. Daniela. Vamos a esperar ahí que llegue la Dani y para que continúen con ello. ¿Daniela? Aquí estoy. Éjale. Ya, yo Se me había con ido las la chiquillas. señal un poquito. Ya, bacán, si te estaba escuchando, estuve todo el rato escuchándolas. Es que estoy usando por primera vez ¿cómo se llama? El Zoom desde el celular, entonces es un poco raro. Así que, pero creo que lo estoy logrando. Ya. ¿Me ven? Éjale. No. Ahí sí me veo, ¿no? Ahora ahí sí. Sí. Ahora te vemos. Sí. Hola. Chiquilla, yo me voy a despedir. Hoy Chao, día estoy en mi Corina. aniversario de matrimonio. Ah, sí. ¡Ay! ¿Cuántos años, Conina? 10 años. 10 años. Muchas felicitaciones. Para ti, Gracias. para Así ti. que no voy Lo a pasas continuar muy bien. conectada, me voy a ir a tomar oncecita con los niños y con la familia. Vale. Qué Muy bueno. bien, felicidades. Que Gracias. sigan siendo muchos años más. Sí, Ojalá. chévere. Está bueno. Chao. Chao, gracias. Chao, felicidades. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Daniela. ¿Cómo Daniela, estás? ¿qué tal? Bien. Qué gusto verlas. Igual. Bueno, yo estoy acá desde ¿cómo se llama? Desde el celular, entonces es un poco rara esta cuestión, porque ahora es más chico todo, como que es diferente a la plataforma desde el computador. Pero bueno, esta sería nuestra última sesión. En el fondo, para mí, esta clase más que nada es un resumen para escucharlas a ustedes, escuchar sus dudas en el fondo, porque, bueno, como que todo el contenido desde el contenido... ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ah, ya, Sí. bacán.
Es que también es primera vez que uso estos audífonos que se supone que se debería escuchar bien, pero uno nunca sabe. Bueno, entonces, la cosa es que yo ya cumplí como con mis objetivos pedagógicos, por así decirlo. Les envié el respaldo en texto de todo el material que fuimos, de toda la materia que fuimos pasando. Entonces, en realidad, más que nada, esta es una clase para yo poder ir cachando en qué estado quedaron las tareas. La mayoría me quedó súper claro que las corregimos y quedaron perfectas, pero necesito la retroalimentación de ustedes, ver qué duda les quedó, si entendieron bien la forma, la estructura de la décima, y bueno, y de cierta manera, al igual que en todos los talleres, la idea es que resulte un producto o un resultado. Yo siempre les doy la libertad de que en el fondo ustedes elijan de qué manera quieren comunicar esto que escribimos durante la clase. Yo les mostré la lira popular, que era ese pliego que tiene poesía, ¿cierto? Donde iban a ir una silografía arriba y abajo iban a ir escritos los versos que crearon cada uno de ustedes durante el taller. Ese es como el respaldo, ¿cierto? El respaldo, el soporte en el que va a quedar nuestro trabajo. Pero al margen de eso, existe la posibilidad, bueno, este era un taller de música, principalmente, pero yo les enseñé una forma de música en la cual la poesía es tan importante como la música, pues como 50 y 50. Entonces, en el fondo, yo les di la opción de que ustedes decidieran si querían cantar esta décima o estas cuartetas que crearon, o la que no quiere cantar porque le da plancha, porque canta horrible y nos quiere hacer un favor, no sé, como sea, la que no le guste su voz, la que no quiera cantar, que recite, pero que recite con toda la pachorra, con todo el drama queen que llevamos dentro, y le dé todo el color, ¿ya? Entonces, en el fondo, el objetivo del taller en esta primera parte era que lográramos retratarnos a nosotras a través de una cuarteta o una décima, y además de retratarnos de alguna manera, la que quería también tenía la libertad para expresar algo respecto a lo que estamos viviendo. También era una posibilidad. Ahora, si hicieron las dos cosas, mejor aún. Pero yo soy de la idea que en el fondo, para mí lo más importante es el proceso. Como lo que decía Conina, esta fue una forma de conocernos, para mí fue bacán leerlas. Eso es lo más enriquecedor, poder leerlas a ustedes. Para mí, me hace crecer caleta. Y empezar a aclarar dudas. Eso es como lo importante hoy día. Dudas existenciales como el origen del universo y esas cosas, no. O cuántas veces me he bañado en esta cuarentena. Mira, el huevo o la gallina. Claro, ese tipo de... El huevo o la gallina. No ese tipo de preguntas, por favor. No. Disculpen, para estos tiempos. Daniela, Diga. la semana pasada yo no me pude conectar en toda la semana y quedé perdida en el espacio. ¿En qué vimos? Sí. A ver, vamos a estar igual que en el colegio. ¿Alguien le puede contar a su compañera qué hicimos la semana pasada? Porque yo como que les pasé, igual les mandé en un archivo Word que deberían tener ustedes en su celular o en su computador, les envié un respaldo en texto, les envié también el Word, el archivo respuestas a preguntas frecuentes,
Entonces, ¿se acuerdan de lo Dani, que vimos en la última clase? oye, Dani, a mí no me llegó, mujer. Oh, No bueno, me llegó. te lo tendría que mandar de nuevo entonces. Por favor, porque de hecho Igual, yo como quiero. les digo, como que en el fondo yo les conté un montón acerca del contexto en el que se da el canto a los poetas, la historia y un montón de La datos así vigilia, como, contrapunto. claro, les hablé los tipos de las formas en las que se canta la décima, o sea, les expliqué un montón de cosas que no son importantes a la hora de escribir una décima. O sea, como que es el contextualizarla un poco, pero la materia gruesa de lo que es una décima es lo que les mandé en los papers y ustedes la tienen súper clara. Y nos diste un pie Em, forzado para hacer una tarea. Mira, yo creo que lo más importante, bueno, yo ahora les voy a volver a mandar a ver, ya. Gracias, Angelin. ¿Cómo se llama la cosa? Bueno, yo les voy a volver a mandar la tarea para las que no, las que se perdieron algunas clases, les voy a mandar en un correo un resumen de todo el material que les mandé. No me cuesta nada, ahí como para que ustedes en el fondo puedan revisar si les faltó algo, puedan completarlo y me lo puedan ir mandando durante el fin de semana, ojalá a tenerlo antes del fin de semana para poder leerlo. Si quieren que les haga correcciones, que entre comillas encuentro que uno no corrige las cosas, y como que las cosas yo creo que toda expresión artística que uno escriba o haga está bien hecha, ¿cachai? Entonces, yo les voy a mandar la retroalimentación de eso, que sería lo que finalmente iría impreso en esta lira popular hecha por nosotras, por mujeres. ¿Les quedó claro lo que es la lira popular? ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? ¿No? Este movimiento, ¿cómo se llama? Poético de finales de 1900, ¿cierto? Principios de 1900. ¿Les quedó súper clara la historia que les conté? Sí. ¿Sí? Ya, bacán. ¿Alguna otra duda? Así como más Daniela, técnica. Daniela, ¿Entendieron bien que hay diferentes formas de hacer décima? Que les mostré lo que iba también en los textos, diferentes temáticas del canto a lo humano. Sí. ¿Sí? ¿Les quedó todo súper claro? ¡Ay, qué bacán! Eso es lo bueno, que ahora tenemos letra de tiempo. Claro. Daniela, ¿me escuchas, Daniela? ¿Sí? Hola. Ya. Escucho. Es un Hola. poco una cosa, más que nada, Daniela, por lo de la tarea, en el fondo que teníamos que hacer una décima que tiene un pie forzado. Me ha ¿Ya? costado un montón tratar porque pasando la uno cuarentena. quiere, claro, porque uno quiere contar una historia y de repente empieza con Y es una muy poco historia una décima, ¿o no? y no, que uno quiere tratar de contar una historia y tiene que calzar todas digamos, las letras que nos dijiste, la A con la A, la B, la C y toda la cosa. Entonces se me ha hecho Claro. muy complicado porque trato y estoy como media embalada anotando y chute, y me acuerdo el pie forzado y no tiene nada que ver mi historia con eso, Ya, digamos, con pero esa eso me ha costado más, pero estoy tratando de hacerla y estoy inventando cosas ahí. Pero me ha costado un poquito. Lo entiendo y yo considero que tú haces un trabajo increíble porque no sé cómo se hace. Es muy difícil, pero creo que no voy a hacer una charagüilla 2, pero la voy a tratar de hacer. Eso. Teragüilla, una consulta, yo gracias. te había enviado una décima, no sé si te la envié a ti, la última que hice, pero solo la décima. Em,
porque la envié también para la profe de escritura. No sé si te habrá llegado. Se perdió la Daniela. Se le fue, parece, la transmisión. Quedamos solas. Oh, Nos vamos a portar mal, así como cuando salía la profesora de la sala y todos empezaban a correr para todos lados, a tirar las tizas, el borrador, a subir a los bancos. Así que ahora nos vamos a subir a la cama. Hacer desorden. ¡Desorden! Hacer desorden. Las de naranja. Tirábamos cascas de naranja en el colegio. Las naranjas, las gomas. Sí. Así vamos a empezar a hacer. ¿Cómo se llama la amiga de Cambur Diseño? Paola. Paola, te dejé el link de la Ah, lo charagüilla logré. la semana pasada. Volvió a la charagüilla. Sí, Sí, gracias. se me está descargando el celular. Dale. Daniela, Estoy buscando el cargador y no lo encuentro. El cargador del celular. Ya, aquí me voy a quedar nomás, po. Ya cambié de celular. Tiene que quedar enchufada. Ahora sí. Eso pasa mucho. Ay, Ya, ahora Daniela, sí. una consulta, Daniela. Tú con este forzado que ha pasando la cuarentena, esa décima te la tenemos que mandar también. Porque yo la hice, yo la tengo Sí, hecha. Esa también te la debemos mandar, pues yo te he mandado, me parece, todas mis tareas, me parece. Que era una cuarteta de la contingencia, la otra era una cuarteta que tenía que ver con como un autorretrato, y ahora esto pasando la cuarentena. ¿Hay otra tarea pendiente que yo me recuerdo? Me parece que no. no. ¿Esas serían las Creo que- tres? Chiquillas, ¿me escuchan o me quedo pegada? De repente te quedas pegada. Ahora sí parece que Ahora estaba te sin estamos señal. escuchando. Sí. Ya lo logré. Ya, entonces la duda, sí, pues, miren, sería hermoso que todas hicieran ese pie forzado, pero Yo lo tengo recuerden listo. que yo siempre les digo, o sea, si ustedes quieren escribir décimas de otro tema, está súper bien. El tema es que escribamos. De lo que quieran escribir, ahí ustedes son libres de expresarse, pero lo importante es eso. A mí lo que me interesa es que salgan cosas escritas, que usemos en el fondo la poesía como una forma de expresarnos y también de sanarnos. Oye, Dani, ¿Mm? otra consulta. Yo cuando escribo las décimas, a mí se me olvida todo eso de la métrica que tienen que tener, que tiene que ¿Ya? no sé, por rimar esta línea con esta otra, a mí se me olvida todo. Yo en eso no le pongo atención. Yo voy escribiendo y que vaya calzando y rimando y siendo coherente dentro del texto que estoy haciendo. Nada más. ¿Se puede hacer una décima así? Sí, ¿O tiene que seguir con esa estructura tan rígida? mira, bueno, la décima espinela, como la décima que usamos los poetas, los payadores, tiene ese octosílabo, tiene que ser octosílaba. Sí, bueno, el Ahora, octosílabo sí que lo respeto, pero que te yo te rimen. aseguro que si tú te pones a escribir finalmente y, sin querer queriendo, como yo les decía, nosotros los chilenos hablamos en octosílabo, entonces lo más probable es que estén bien, ¿cachai? Sin querer queriendo. Yo les decía eso, no se lo cuestionen tanto. Es más, la décima, la cuarteta está tan presente en nuestro vocabulario, en las canciones que hemos venido escuchando desde niños, desde niñas, que fluye de manera súper natural. Yo tenía 10 perritos. Acuérdense ahora cuando duden de una frase y estén así, hoy será que junto las vocales o las separo, la H la separo y estén así cabeceándose, digan, canten esa frase con la melodía de yo tenía 10 perritos, tarararararara. Ese es un octosílabo perfecto, ¿cachai? Y yo les aseguro que calza, si a veces, como les decía, yo cuando improviso,
las décimas, porque soy payadora. Que sí, pues es brígido, es peluda la cuestión, pues yo digo, yo no sé qué onda, yo no soy genio, no soy ni Asperger, ni ninguna cosa así, no soy niña genio, y improviso, que es una cuestión súper difícil, pero es porque yo Sí, es también difícil. me conecto con una cosa mágica, po, con una intuición, con la tierra, porque Latinoamérica es octosílaba, está en todos los países hispanohablantes, hablamos en octosílabos de manera natural. Entonces, más que tener un cerebro muy inteligente, es tener la sensibilidad para conectarse con nuestra tierra y nuestro lenguaje natural de esta tierra que estamos pisando. Entonces, eso es súper importante, relajarse y dejar que fluya. Yo cuando les siempre digo lo mismo, yo cuando estoy fallando y estoy improvisando y empiezo a pensarla y a contar las sílabas, cooperé y me equivoco, porque es un arte natural, entonces yo tengo que apagar el cerebro como el cerebro occidental y encender una inteligencia primitiva de la palabra, del ritmo, del latido, que al final es el latido del corazón de nosotros, ese pulso, y que Chile tiene un pulso súper cuático en relación al resto de los países. Y en todo sentido, pues, tanto en el canto a los poetas, en la décima, es súper difícil. Yo he tratado de tocar a veces melodías tradicionales de la décima, las he tratado de tocar con músicos muy estudiosos y secos, muy buenos intérpretes, y les complica acompañar el guitarrón chileno porque tiene una métrica que no es la normal, no es la común. Y la cueca pasa que también, la cueca, el contratiempo que tiene, que va como al revés de lo normal también, pues, no es natural, no es lo típico, es muy particular de Chile. Bueno, igual hay cueca en otros lados, pero la cueca con el pulso que la tocamos nosotros es súper extraña para el resto del mundo, desde la estética de la música. Eso, po. La respuesta de 2 horas de la Cheragüey. Sí, tienes toda la razón, Charahuilla, con respecto. Me duele el cuello, lo sé. He tratado de aprender a bailar cueca y me guío por, bueno, claro, por la música, pero la encuentro la cosa más difícil del planeta. Y es que como que en la cabeza, igual, claro, con la métrica y todo lo que nos estás enseñando de las décimas, una trata de anclarse en algo para ver si se agarra el ritmo, ¿no? Y es como un Sí, ritmo pues difícil. atravesado. Es un ritmo, Sí, yo pues. le digo así, ¿me entiendes? Y es Claro, es como cruzado. singular, es muy bello, es muy, muy, muy especial eso, y es de aquí, es verdad. Así que a sentirse orgullosas por eso. Sí, es que yo te digo, mira, sin ir más lejos, así, ahora en el verano, en el encuentro de payadores de Casablanca que habían, o sea, de verdad, no es por creerme nada ni pegarme la quebrada. Yo ahí soy así como una flor silvestre entre puro filete de primer corte, porque vienen de otros países, vienen los mejores músicos, así, los mejores músicos, de musicazos de Puerto Rico. En la delegación de Puerto Rico venía con una chica que es una genio, así, pero sequísima, una mujer súper joven, como de 20 años, y es el mejor cuatro de Puerto Rico, así, el mejor. Ella es la mejor cuatrista de Puerto Rico, y no hay más, y tiene 20 años, mujer. Por ejemplo, y tocando con esa calidad de músico, les costó un montón sacar la cueca. No podían tocarla, porque pasa algo con la cueca que es como al revés, y es como el latido y el pulso del corazón, como del corazón chileno, ¿cachai? Porque pasa que músicos de otros lados les cuesta agarrarla, y locos secos, pues les cuesta caleta encontrarle el ritmo porque va cruzado, como que tiene un hipo, es sincopado que se llama en música. Y la síncopa es como un hipo, es como, como que está para atrás y vuelve, es como una cosa bien rara.
Así que tenemos, como dice aquí la Pau, de verdad tenemos una joya, una cosa muy especial, Chile. Chile. Sí. Bueno, Tarahuilla, quería aportar a tu historia también, que tengo una amiga que fue a Brasil y cantó cueca en la playa, po, porque cantan mucho los brasileños en las playas y toda su música maravillosa. Qué rico, claro, con el Y, calor que hace allá. y se sorprendieron mucho los brasileños con el tema de la cueca, justamente con el tema del pandero, porque tú sabes que los Sí, brasileños igual po. juegan mucho con el pandero. Bueno, ella le dice la Carla Pandero acá en Conce, po, y ella tocaba mucho pandero, llevó su pandero para allá, y cuando lo empezó Y a dejó tocar en la cueca, patada, los brasileños, sí, fue como, claro, ¡guau! de más, po. Sí, me lo imagino igual, po, o sea, como que es súper especial el toquido del pandero en Chile. Y, y yo creo, no sé, yo no lo he hecho, pero yo creo que hasta se puede bailar como lo bailan las tunas. Yo tengo una amiga que era una tuna de una estudiantina, que es una tradición súper española, pero ella, y bueno, y de hombres, y ella le gustaba la cuestión y siempre fue tuna, y bailaba el pandero. Y el pandero de la tuna también usa redoblados, también es bien difícil y es más chiquitito, pero el de la cueca es bacán. Yo tuve un pandero y un amigo me cagó con el pandero, no puedo decirlo de otra manera. Me lo pidió hoy que voy a tocar en un festival y yo se lo presté y era un pandero así, filete. Tengo una amiga, y no es porque sea mi amiga, la Conina la conoce, colega también, bueno, y la Paola también la conoce, yo creo, la conoció la Tati, que ella es una mujer que hace pandero, y cachai que es la mejor, uno de los mejores panderistas, de las mejores luthier de pandero es mi amiga, pues la gente así, pero se hace chupete sus panderos, porque aparte que son muy bellos, porque ella los tiñe, el cuero lo tiñe, pinta la madera, le hace un diseño a pedido de la persona, es un buen trabajo. Y sonoramente es increíble porque ella le buscó el sonido que quería lograr con las chapitas, entonces estudió, probó, hizo, hasta que llegó y la loca ahora las chapas usa de bronce y de cobre y tienen un sonido bellísimo. Entonces, si alguna vez alguna quiere un pandero, necesita un pandero y quiere que suene increíble, me dice, yo la contacto porque mi amiga, no es porque sea mi amiga, pero de verdad es bacán. De hecho, cuiden su pandero porque se los pueden robar a mí un amigo me lo pidió y no me lo pasó más. Bueno, Nunca yo soy más. panderista, Patudamente. Charagüeña, igual, po. Yo soy panderista, ¿Ah? y acá en Conce, yo soy panderista, pues yo toco pandero y ¿Ah, yo en soy de serio? Conce. Sí, y ¡Oh, qué el bacán! placer, he tenido el placer de tocar un pandero de la Tati. Acá en Conce tiene uno lila, el Tomás de Conce. Y son francamente especiales, son como unas joyas los de la Tati. Son como unas joyas porque son arte, po. Arte, son Sí, po, grabados. es una obra Ella de tiene el arte. detalle de ponerle el color que tú le pidas y es impresionante. Se cuidan acá los panderos muy bien los de la Tati, así, brígidamente. Y el sonido es completamente distinto a cualquier otro pandero. Eso les iba a Sí, po, preguntar, ¿cierto? ¿qué diferencia hay entre el pandero español y este? O sea, Harta. ya, ¿cómo cuál? No, Sí, sí, porque bueno, en serio. Es mucha diferencia, porque claro, bueno, tú para sí eres la empezar, experta. son hexagonales. Bueno, el pandero tiene como, el pandero chileno que se creó acá es como los 5 elementos, es como una volada muy brígida que yo te podría explicar, pero es como, tiene fuego involucrado, tiene tierra por el tema del cuero de los animales, tiene madera, también tierra ahí, y además tiene el cobre y el bronce que utilizan las chapitas, entonces el sonido es distinto, muy distinto.
no sé cómo explicarlo en realidad, pero si te pudiera enseñar pandero y te pudieras comprar uno y ver la diferencia ahí, Sí, eso pues se es nota, distinto. Sí. es súper Sí. diferente. Daniela, yo me voy a tener que ¿Sí? retirar porque tengo a mi marido medio enfermito, así que tengo que ir a darle 11, pero como esta clase Ah, era de sí, pues vaya a repaso, yo cuidarlo. como que lo tengo todo más o menos claro. Te voy a mandar, Sí, lo sé. pasando la cuarentena, mi décima, la voy a mandar por el correo para que tú la revises y me digas si está bien. Igual, yo también creo, chiquillas, que de pronto, si estamos recién, o sea, vamos a tener varios módulos más, esta primera etapa que era como el retrato, quizás podríamos simplemente grabar un audio todas, porque igual creo que el primer paso, quizás antes de cantar, es recitarlo. Mm. Entonces, de repente, para hacerlo más simple aún, que estén eligiendo las melodías y cosas, todas podrían mandarme el texto, las letras y un audio grabado con su celular, así simplemente, de lo que escribieron. Y así lo hacemos más. ¿Les parece? ¿Me parece? Hoy yo Así que no me veo te veo nada, pero me hasta imagino la que me veo. próxima semana. Chao, chiquillas, Ya, que pues estén todas Luisa, bien. bacán. Nos vemos mañana. Chao. Que Chao, esté muy Luisa. bien. Super. Un gusto estar con ustedes. Chaito. Bueno, ¿alguna otra duda más? Dani, a mí me queda una duda. ¿Habría que mandarte entonces como un audio de las cuartetas que hicimos la primera vez y un audio de estas décimas como del pie forzado? Que podrían elegir quizás una de las dos. Vale. Sí, yo creo que no es Ya, necesario que sean ok, todas. ya. Elijan una. Además Muy que, claro, de repente uno escribe cosas como que la escribe pensando en que van a ser súper íntimas y no que va a quedar en un audio que quizás lo vamos a publicar después, no sé, pues, ¿cachai? O lo vamos a tener entre ya. nosotras. Entonces Dis- ahí elijan ustedes con total libertad. Disculpen, yo no estaba estaba grabando, pero no estaba y me di cuenta que Becky había estado en admisión. Yo no la admití porque no estaba trabajando, de hecho estaba haciendo una clase. Pero les cuento que mañana no hay sesión porque escuché que Luisa se fue y dijo hasta mañana. Recuerden que es la No, pues mañana no. recuperación de Dani y de Conina, pero el resto de la semana no va a haber sesión, sino que es el momento que ustedes tienen para trabajar y avanzar en sus trabajos. Mañana y el Ok. jueves no hay sesión. ¿Sí? Perfecto. Ya, ¿Les quedó listo, claro, Vane. chiquillas? Me voy de nuevo como fantasma. Chao, que estén muy bien. Ya, besos, cuídate. Besos. ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro? ¿No? Antes justamente ¿quién fue? Con una compañera conversábamos que al principio a mí no me había costado hacer las décimas, o hacer las cuartetas, pero parece que estaba más inspirada, pero últimamente no he hecho nada, como que he mirado, dado vuelta y no he hecho absolutamente nada. Pero al principio me salieron varias, pero... Así es la inspiración, pues no siempre nos visita. Sí, es eso. Necesitamos musa o un musa. Sí, Sí, pues la musa no siempre visita y yo creo que eso es para uno como artista, eso es terrible porque hay veces en que no quería escribir, pues, ¿cachai? Entonces yo he tenido, ahora que soy más adulta, que llevo mi vida de artista como un trabajo profesional, además de que es una terapia, mi hobby, amo y es lo que más me gusta hacer, pero he aprendido a identificar mis momentos en el mes, que tiene mucho que ver con los ciclos, con la luna, con la regla, como queramos llamarle la cuestión, tiene mucho que ver con nuestra hormona. Hay momentos en el mes en los que estoy súper creativa y momentos en el mes en el que no, y hay semanas en las que no puedo escribir nada,
y no escribo nada, nada. No, igual escribo, pero quizás nada, no mucho, no sé. O no toco guitarra y no quiero y no puedo y una semana entera sin tocar guitarra. Entonces, es súper, ¿por qué les cuento esto? Porque es súper normal. Y a mí hay momentos en el mes en que uno está más creativa y hay momentos en los que no se puede y no se te va a ocurrir nada. Entonces, yo lo vivo todos los meses. Comprendo. Dani, Entonces, si no, por ejemplo, me pasa que cuando quiero escribir a veces lo dejo en pausa y quizás no me gustó y lo dejo en pausa. Ahí lo dejo, yo le digo digo que lo dejo en barbecho. O lo dejo reposando, así, y una semana a veces, y después lo pesco y digo, le faltaba esto, y escribo y queda perfecto. Genial. Sí, a mí, por ejemplo, me pasa, Daniela, que yo creo que yo, ¿cómo se dice? Funciono en presión, porque cuando tengo que tener la tarea, por ejemplo, si tú me hubieses dicho que hoy día revisabas la tarea, yo hace un par de horas atrás me habría puesto directamente a hacerlo. Exactamente, como lo hice la vez anterior y me resultó. En cambio ahora he estado varios días tratando de hacerlo y no, lo vuelvo a ver y encuentro que está horrible, que no funciona, que no coincide, que no estoy diciendo ya otra cosa. Y de repente me pongo nerviosa y digo, yo estoy inventando tan real que prefiero ya, voy a empezar. En cambio ahora lo voy a hacer bajo presión. Sí, te entiendo, y va a ser exactamente lo mismo. Estoy el último día terminando de recolectar las cartas para postular a un fondar, por ejemplo. Así como que te entiendo totalmente. Pero tú escribes súper bien igual, po. Y por eso también yo creo que te exiges más, po, ¿cachai? A ti misma. Y eso es lo bonito acá, que yo creo que de más que a muchas les pasa que se han descubierto que les gusta escribir, que son buenas escribiendo, o que les gusta bordar, no sé, o que les gustaba coser, y que nunca lo habían hecho, y para todas las edades, o sea, yo creo que, no sé, hay ciertas cosas que yo en la vida las he dejado, por ejemplo, pendiente para más adelante. Ya, me encanta la fotografía, pero ahora no tengo tiempo para dedicarme a ser fotógrafa, entonces voy a dejar eso para cuando, no sé, la rosa ya esté más grande o algo así. Entonces, es bonito ver cómo ustedes también se van descubriendo. O lo que decía antes la Vero, creo que era que decía que empezó a hacer un diario. ¡Qué bacán! Yo lo he empezado caleta de veces y se me olvida. Se me olvida. Sí. Alguien decía que empezó a escribir un diario. Sí, ¡Qué buena! En abril empecé por la necesidad de comunicarme. Me imagino. Sí, eso es lo que pasó. Bueno, para mí Instagram es como mi diario de vida abierto al mundo. Sí, Y lo que se me ocurre, lo publico, ¿cachai? Y ahí queda, y se va. Es como que para mí es como el acto psicomágico, se ve quizá algo súper burdo, o hay gente que dice, ¡ay, qué exhibicionistas son estas personas que publican su vida privada en el fondo! Pero para mí es un acto muy psicomágico de soltar y dejar que se vaya, así como que siento que hay muchas cosas incluso que escribo en el celular, así como en Instagram, y lo dejo ahí y lo voy a publicar y digo, estoy todo el rato, lo publico, no, porque hay cosas que son súper íntimas y que uno las hace una obra de arte, entonces, y después digo, ya, o si qué tanto, o no la publico, pero igual lo dejé, igual estuvo ahí, como que lo solté. Entonces, para mí la escritura es eso. Hace bien soltar y sacar lo que uno tiene adentro, porque si no, te hace pésimo. Te hace mal, uno se queda con las cosas guardadas y es dañino. Es como que uno se va envenenando. Exacto. Sí, po. Y no sé, yo hace poco, el 2018, me descubrieron un tumor en la columna. Así, de un día para otro, yo estaba feliz con mi acordeón, recorriendo el mundo, y las décimas y todo.
y ¡ta! A la cama, un tumor en la columna, y me tuvieron que operar de urgencia porque era gigante. Hoy estuve parada caleta de rato. Y ahí descubrí que algo súper importante, buscándole como la explicación holística, mística a la enfermedad, un doctor alternativo me dijo, oye, tú, ¿qué acumulaste tanto? O sea, ¿qué tanto callaste? ¿Qué tanto te tragaste? ¿Qué tanto aguantaste y cargaste pesos ajenos que te salió un tumor de toda la caca que hay acumulado, ¿cachai? Ajena en el fondo. Y ahí como que yo caché que sí, po, que venía como de un par de relaciones súper tóxicas que me habían envenenado mucho, envenenado, haciéndome cargo de trancas de un weón, del weón que tenía al lado, ¿cachai? Que no tiene por qué ser, si, tiene que ser un compañero que te retroalimente, no alguien, no un parásito emocional. Entonces, yo venía como muy envenenada de amargura, pero amargura ajena, que me amargaba en el pepino. Y esto se tradujo en un tumor. O sea, esa fue la forma que agarró esta negatividad, este colon irritable,